Un saludo a todos. Hoy, una vez más, nos estamos comunicando a través de este medio de comunicación que es la Internet y estamos llegando hasta sus hogares. Gracias por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias por permitirnos este tiempo. Y bueno, le damos gracias a Dios también porque estamos caminando ya en una recuperación que nos queremos que concluya ya en un color verde donde todos podemos volver a las actividades, entre comillas, normales. Todavía cuidándonos con todo lo que es la sana distancia, con mucho cuidado para los niños en toda relación. Así que le queremos dar gracias a Dios porque estamos viendo una recuperación rápida y firme. Así es que gracias a Dios por ello. Muy bien, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a la palabra del Señor hoy. Antes vamos a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Nos proponemos hoy recibir tu palabra, Señor, y es una alegría, un gozo siempre que nos proponemos o nos reunimos con esa finalidad. Conocerte a ti, Señor, es el deseo más grande que tenemos. Permítenos poder recibir, Señor, esa porción de alimento de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, Padre, ser llenos de tu Espíritu y de esa revelación que necesitamos para vivir día con día en pos de ti. Deseamos caminar en pos de ti. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás cada día, Señor, mostrándonos el camino a seguir, Señor, y revelándonos más y más de tu voluntad, mostrándonos el camino de verdad y de justicia. Muchas gracias, Señor, porque nos fortaleces con la finalidad de hacer morir los deseos, las pasiones desordenadas y caminar a la luz de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Rey. Santifica nuestras vidas y llénanos de ti cada día, en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu nombre una vez más sea glorificado y exaltado. El honor y la gloria son para ti, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, bienvenidos, vayamos a la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Como hemos caminado durante todo este tiempo de pandemia a través de este medio, hemos estado dando un mensaje, alimentando nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Hablábamos de edificar siervos, ¿verdad? Y decíamos que las palabras servidor y servir vienen de la misma raíz griega que es diáconos, que expresa un concepto de servir más altruista que el de un siervo contratado. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de horas de servicio ni la calidad en el servir, sino la actitud y la motivación de la persona cuando sirve. Su motivación no es generar un salario y su actitud es muy positiva y altruista, ¿verdad? Condiciones de trabajo también, requerimientos de esfuerzos extras y otras cosas que podrían ser consideradas como abusos o falta de consideración del jefe. No le pueden afectar realmente a un servidor, pues la actitud del siervo no puede ser doblegada. Realmente servimos porque hemos conocido que el Señor ha sido bueno con nosotros, que nos ha perdonado, que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo no servirlo cuando hemos recibido tan grandes privilegios de conocerlo y caminar caminar con Él y servirle? Aprendamos de Jesús que como siervo fue manso y humilde de corazón, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aleluya, gracias a Dios. Muy bien, y decíamos y habíamos analizado el nombre de Josué y la comisión que se le otorga a su primer mención, ¿verdad? Cuando Moisés lo llama y le dice, ¿verdad? Cuando Amalek se presenta y pelea contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba su mano, prevalecía contra Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, y por esta razón, por lo que tomaron una piedra y la pusieron delante de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿verdad?, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Este pasaje de Éxodo 17, 8 al 16 es extraordinario, la narrativa que nos habla, ¿verdad?, expresando el suceso de una batalla, ¿verdad? Una batalla que cuando Moisés se levanta y levanta sus brazos, Israel prevalece. Cuando sus brazos se caen, ¿verdad?, los enemigos, Amalec prevalece. Pero cuando analizamos también ahora el nombre Josué, significa Jehová salva. Esto nos dice que es Jehová a través de Josué el que salva. Esto personifica la declaración de Pablo cuando dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, pues el servidor tiene que ser alguien que se entrega. No vamos por un salario, vamos porque hemos recibido la vida, hemos recibido la salvación, hemos recibido la oportunidad de servir al Dios eterno y todopoderoso. Ser instrumentos en sus manos que vamos a participar en el cumplimiento profético de las cosas que el Señor ya tiene estipuladas para los últimos tiempos, ¿verdad? Y de esa forma entonces ahora vamos caminando sirviéndole, ¿verdad? Dios en su misericordia y en su amor tan maravilloso va preparándonos y capacitándonos para el servicio a Él, ¿verdad? Deuteronomio 25, versículo 17 al 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Mi amado hermano, cuando confirmamos o vemos, ¿verdad?, Amalec, ¿verdad?, decíamos que representa la carne en nuestras vidas. Siempre ha habido una lucha interna en nosotros, ¿verdad? El espíritu contra la carne, ¿verdad? Y Dios, el Señor nos habla y nos dice, nos manifiesta la importancia que hay de crucificar nuestra carne, las pasiones desordenadas que se agolpan en nosotros. Este pasaje de Deuteronomio 25, versículos 17 y 18, nos da más luz en cuanto a la forma y el tiempo más propicio para que se manifieste, ¿verdad?, el ataque de la carne. Vamos caminando como familia y hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad?, que pensamos que todo está bien. En una relación amable, ¿verdad?, buscamos comunicarnos bien con nuestros hijos. Pensamos que la comunicación es clara, que es correcta. Pero de repente vemos que ellos determinan o deciden, o cualquier miembro de la familia puede determinar y decidir hacer lo contrario, de lo que tantas ocasiones hemos mencionado, la importancia de caminar a la luz de la palabra. Y de repente vemos, ¿verdad?, tomar decisiones realmente fuera de todo contexto, realizando algo que nosotros no enseñamos a la vida de nuestros hijos, ¿verdad?, que corresponde a esas pasiones desordenadas, y en un momento determinado pasan por alto la fe, pasan por alto la relación con Dios, pasan por alto la relación con su familia, la autoridad de los padres, la autoridad de la iglesia y todo. Y de repente vemos jóvenes abandonando sus familias. Esto realmente es algo que lo deja a uno estupefacto, ¿verdad? Es sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta forma, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. O sea, un adversario se ha levantado y ha buscado atacar a Israel. El ataque de la carne, Amalec significa la carne, es traicionera y pone emboscadas. Reacciona cuando caminamos para alejarnos del mundo, ¿verdad?
Y la segunda cosa es que a la carne no le importa que nos llamemos siervos cristianos, que sea usted una familia cristiana, que se levante, que va a la iglesia los domingos, ¿verdad? O que usted se llame como quiera, que practiquemos cualquier tipo de actividad religiosa, social, de benevolencia, etcétera, sin salirnos del patrón o forma de pensar del mundo. Al igual que el faraón estaba dispuesto a dejar salir a los hombres sin sus esposas, sin sus hijos, ¿verdad? Los hombres dijeron, vamos a ir a adorar a Dios, y el faraón dijo, pues vayan ustedes y que sus esposas y sus hijos los esperen aquí. La carne quiere mantener la falta de unidad, de unión en la visión y compromiso de la familia, quiere dividir la vida familiar. Estas son las áreas donde el que quiera ser un siervo tiene que redoblar sus esfuerzos, ¿verdad? La renovación del entendimiento es importante. ¿Cómo se realiza la renovación del entendimiento? Por medio de la meditación en la palabra, por medio de investigar la palabra, el sentido de la palabra, de estar meditando en ella. De esa forma entonces vamos adquiriendo los conceptos verdaderos de la palabra y los vamos aplicando a nuestro diario vivir. Esto va renovando nuestro entendimiento porque vamos desplazando aquellos pensamientos, ¿verdad?, contrarios a la voluntad de Dios, conceptos que consideramos buenos cuando realmente son malos. La correcta relación en la familia, siendo fiel en su función como esposo, como esposa, como padre o como hermano, ¿verdad? Vamos nosotros entendiendo el fundamento o la ley de Dios que va afirmando nuestras funciones. La correcta relación en la familia, siendo fiel, ¿verdad? Fiel en la función que desempeñamos, ¿verdad? Como esposos, como esposa, como padre, como hijo, ¿verdad? Como hermano. Hay una función a desempeñar, no solamente es el hecho de decir, ¿verdad? Sí, papá, sí, mamá, ¿verdad? Y lo digo porque mi alma se ha habituado, acostumbrado, cuando realmente mi pensamiento está en otro lado. Quiero hacer lo contrario. Observo a la gente afuera, veo que vive de una forma diferente a la mía. Quisiera hacer lo que ellos hacen, pero hay algo que me marca a mí, que me dice, no es correcto hacerlo. Y esa es la voz del Espíritu Santo cuando hay conceptos, ¿verdad?, que apelan a nuestras emociones, que no van de acuerdo al fundamento de la ley de Dios. Y necesitamos nosotros realmente estar alertas, ¿verdad? Recuerdo aquel hombre que se levantó y dijo, ¿verdad? Yo testifico hoy, ¿verdad? Soy hijo de pastor, ¿verdad? Soy un hombre joven. Y yo me levanté pensando, nunca he cometido ningún pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué se sentirá pecar? Y esa noche yo, queriendo tener una experiencia, ¿verdad?, así, con mi corazón y mi deseo, dándole lugar a esas pasiones desordenadas, me escondí, salí de casa y me fui a un lugar, ¿verdad?, de prostitución, y entré en una relación con una mujer ahí en ese lugar. Al día siguiente me desperté y vi que ella ya no estaba ahí, pero con lápiz labial había colocado ahí en ese cristal del baño, en ese espejo, bienvenido al mundo del SIDA. Así que él se paró y dijo, tengo SIDA, ¿verdad? Y pues destinado ya, sentenciado a vivir una vida ya luchando contra la muerte. ¿Dónde está el problema? Aquí en la cabeza, la argumentación que el enemigo pone, ¿verdad? La acusación del enemigo. No has vivido la vida, ¿verdad? Tus amigos están viviendo de una forma diferente. Te mueven tus pasiones, apelan a tus deseos. Y en el fondo, ¿verdad?, estás debilitado, ¿verdad? Amalek atacó a la nación de Israel en la parte trasera de la nación, de los que iban caminando. Eran los débiles, eran los que caminaban pero no estaban de acuerdo, eran los que caminaban pero juzgaban las leyes o las normas que los líderes colocaban, y ellos en ese desacuerdo se iban retrayendo, quedándose atrás,
¿verdad? Porque ya no había en sus mentes pensamientos contrarios del propósito por el cual eran soldados del ejército. Estaban debilitados en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces significa, ¿verdad?, que en ese momento la carne cae encima de ellos. O sea, un ataque sorpresivo. En esas áreas débiles del ejército, las personas que van con doblez de corazón, que están ahí pero no están ahí, sus mentes están en otro lado. Es como ir a la guerra y con esa mentalidad ya estás derrotado antes de ir a ella. Antes de llegar a la guerra, antes de llegar al encuentro, ya estás vencido. Y nos aclara por qué. Eran débiles que se habían quedado atrás. Y no está hablando de debilidad física, porque puedes verte fuerte, te peinas en el espejo, ves quizás tu propio atractivo reflejado en el espejo. Y ves, ¿verdad? Quizás te comparas con compañeras de escuela o con otras personas y te estás dando cuenta que hay cierta belleza y que en la que amiga o compañera o como sea no es tan hermosa como tú, y que ella está disfrutando de una relación o de un tipo de vida de placer que tú deseas, y le estás dando lugar a ese pensamiento una y otra vez. Y eso provoca una debilidad. La palabra que se traduce es débil, es shashal. Significa primordialmente inestabilidad. O sea, te estás tornando inestable. No hay firmeza en la fe. Estás aceptando las palabras de lisonja. Estás aceptando las palabras que el varón o una persona te esté dando, ¿verdad? Porque él está en un ataque sorpresivo, tocando o penetrando en esa área, ¿verdad? Y tú estás cediendo, te encuentras en inestabilidad. Se quedaron atrás por no estar seguros si querían seguir o no. Y en un momento determinado pasas por alto todo, pasas por alto la autoridad de la casa, pasas por alto la autoridad de la iglesia, pasas por alto la relación con abuelos, con hermanos, con todo, y terminas con ello. Y das todo. Y la realidad que vas a conocer es que has dado todo por nada. Esto nos habla de dos cosas: el apego que hay en ti a lo que dejaste atrás, la inseguridad y desconfianza que hay referente a tus padres que te dicen no vas a salir, y tú no estás de acuerdo y piensas que el liderazgo de aquellos que te están ordenando cosas, ya estás tú en un desacuerdo. Era evidente en la falta de cooperación, era evidente en la crítica constante a toda decisión para justificar tu alejamiento del grupo, de la falta de sumisión, para justificar tu alejamiento, tu respeto a la autoridad. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede entrar a la tierra prometida si no se ha reconocido que hemos sido esclavos en Egipto. Hemos sido esclavos. No éramos libres. Como nación en México no conocíamos a Dios. Pero un día Dios se reveló a nosotros y nuestro país ha ido recibiendo el mandamiento, la ordenanza de Dios, y ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cada día vamos fortaleciéndonos, ¿verdad? Recuperando muchas cosas perdidas. Hoy vemos realmente muchas jovencitas, ¿verdad?, que corren queriendo más bien ya sentirse grandes, maduras. Van corriendo, ¿verdad?, para ser madres. Y tenemos un sinnúmero de jovencitas, ¿verdad?, que han dado a luz. Niñas dando a luz niños. Y esto realmente es lamentable. No se puede entrar a la tierra prometida si no se reconoce que hemos sido esclavos. No éramos libres.
Has conocido la palabra de Dios. Dios te ha dado la capacidad de juzgar. Y si tú analizas las cosas que estás viviendo, ¿verdad? Siendo tentado por la seducción, por las palabras al oído, en ese momento tú puedes tomar una decisión y puedes huir de ahí. José lo hizo en su momento. La esposa de Potifar lo acechaba, pero él rechazó esa seducción y salió huyendo, y la mujer trató de agarrarlo y él zafó sus vestidos y se fue desnudo, huyendo. ¿Qué puedes decir de eso? Un hombre que ha decidido, ha determinado mantener su virtud ante el Señor, porque eso es mejor que el placer. Cumplir con Dios. ¿Qué hacía Dios en ese momento? ¿Qué hacía Moisés cuando se estaba luchando contra Amalek? Levantaba la vara en alto. Exaltó significaba exaltar la autoridad de Dios, ¿verdad? Exaltar la autoridad de Dios. ¿Y con qué finalidad? Porque esto nos muestra que el exaltar la autoridad de Dios se vence a la carne. Significa las pasiones, los deseos, el acecho de la gente, ¿verdad? Yo voy y exalto la autoridad de Dios, que es mi padre, mi madre, y pudiera ser que tengo conceptos en mi cabeza, juicios en mi mente, que me llevan a mí a determinar que mi padre o mi madre se encuentran equivocados, que sus acciones no son loables, pero yo no soy juez de ellos. Ellos son la autoridad sobre mi vida, y aunque ellos anduviesen mal, no importa, mi obediencia me libra del mal a mí. Al que obedece. Esto nos muestra entonces que exaltar la autoridad de Dios en ese momento se vence a la carne. Pero si tú, ¿verdad?, rechazas, menosprecias la autoridad, eres presa de los deseos, de las pasiones desordenadas que se presentan o que apelan a tu conciencia para proceder a hacer lo que no debes de hacer. Eres preso de los deseos de la carne. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Habla que por honrar su ministerio, las armas que usa son poderosas, aunque la autoridad o la vara de Dios está delegada en la mano humana de Moisés, la cual se cansa, no por eso deja de ser el representante de Dios. La forma de exaltar la autoridad requiere que se ayude a la mano humana que la representa, ¿verdad? Si en la familia nos ayudamos, nos fortalecemos, reconociendo la función que Dios ha dado a esa estructura familiar, entonces la casa se vuelve poderosa. Cuando los hijos honran a los padres, cuando respetan las decisiones que ellos están marcando, las reglas, las normas que ellos marcan, de esa manera eres liberado de la tentación de la carne. Porque en un momento determinado puedes tomar decisiones erróneas, equivocadas, que afectarán toda tu vida. Al sentarse en la piedra se habla de dos cosas: apoyarse en la palabra, entrar en el reino de Dios, el cual es un reposo espiritual no específico, pues está en batalla. En medio de la batalla, en medio de las pruebas, disfrutarás ver la gloria de Dios, manifestarse el poder de Dios a tu favor. La ayuda de Aarón y Hur. Aarón significa iluminando, brillando. Hur significa noble, soportar. Estas dos cosas son importantes para vencer la carne. La nobleza, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a vencer. Iluminando, brillando significa, ¿verdad?, que el Espíritu Santo alumbre las decisiones, nos dé la decisión a tomar. No basados en lo que nosotros tenemos, quizás en el desacuerdo que tenemos
con aquellos que están al frente de nuestras vidas. Sé tú una persona sabia, una persona que voltea siempre hacia la autoridad delegada de Dios en tu casa. De esa forma entonces serás liberado de la potestad de las tinieblas, porque el diablo es un engañador. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? ¿Quién nos libró? Es el Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del poder del diablo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando se habla de reino significa las normas, las reglas, las leyes de Dios. ¿Qué es lo que hace, verdad, que el reino de las tinieblas no prevalezca contra ti? Violentas la autoridad que te cubre, que te cuida, que te protege, ¿verdad? Y en un momento determinado te encuentras expuesto a perder la vida o a perder cosas muy importantes para tu mañana. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres linaje escogido, tienes un sacerdocio real, perteneces a una nación santa, eres parte de un pueblo comprado, para que anuncies, este es el propósito, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tú perteneces a la luz. Tú perteneces al cielo, al Señor Jesucristo. Tú perteneces a la vida. Tú no puedes andar en caminos de tinieblas, de maldad, disfrutando o invirtiendo tu vida en los placeres, pensando que las decisiones que tú tomas, sin tomar en cuenta aquellos que han sido puestos para cuidarte, te va a ir bien. Si violentas esos mandamientos o esas ordenanzas, entonces te darás cuenta que has perdido valores eternos. Ser parte del cuerpo o familia de Dios, de estar en pacto y compromiso con el Señor. Efesios 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que somos llamados para soportar, para aprender a esperar los momentos en los cuales consideramos que es Dios quien nos guía. Y existen las estructuras y los medios a través de los cuales caminamos y manifestamos, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, las cosas que entendemos que Dios nos está ordenando. Al ser iluminados, valoramos el soportar o llevar los unos las cargas de los otros y de exaltar la autoridad establecida por Dios. Hemos sido formados y levantados para servir al Dios eterno, para caminar como servidores, y esta es una formación que nosotros necesitamos. El elemento más importante en la formación de un siervo, Éxodo 24, verso 13, dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. La palabra se traduce servidor de Moisés, significa atender, servir, ministrar, contribuir, adorar. Esta palabra se traduce así solo en este caso de Josué. Se usa para describir la función del sacerdote Aarón como ministro de Jehová. Aquí se nos dice por qué. Éxodo 32, versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea en el campamento. ¿Qué nos dice este pasaje? Éxodo 24, 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios.
Vemos que Josué fue el único que acompañó a Moisés al monte. Y después de 40 días podemos ver que él ignoraba lo que pasaba en el pueblo. Entonces Josué no estuvo con Moisés, ni tampoco con el pueblo, sino esperando a Moisés en el monte. No sabemos si en ayuno. Lo que sabemos es que él estuvo disponible todo ese tiempo para Moisés, sin importar su incomodidad personal. Son periodos de formación, una demanda al servicio. No importan las condiciones, hay que hacerlo. Ahora, no estuvo Moisés para que dijeran a Josué, ¿verdad?, si el siervo de Dios. No estuvo con Moisés. No recibió alabanza cuando bajaron de la montaña. Por otro lado, no estuvo con el pueblo, no gozaba de la comida, tampoco de la fogata, de la tienda de campaña, de todos los demás beneficios al estar con el pueblo. Él no disfrutó de eso. Josué es una persona que no resiente que otros lleven la gloria, ni se lamenta de que otros no cumplan con su responsabilidad. Josué caminó, sirvió a Moisés. Sus ojos no estaban puestos en lo que otros hacen, sino que ejemplifica la dirección que Jesús le dio a Pedro. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Juan 21, 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A veces volteamos hacia diferentes formas. ¿Y qué de este Señor? ¿Por qué nada más yo? Todo ese tipo de preguntas, ¿verdad?, sin sentido realmente nos debilita. Usted y yo debemos de saber que hemos sido llamados para servir. Sigamos considerando los elementos en el carácter de un servidor o siervo de Dios. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Recordemos que el pueblo temía estar delante de Dios, pero Josué permanecía en el tabernáculo cerca de la presencia de Dios. Podemos ver que Dios bendice la actitud de siervo, pues por su disposición de servir, le fue permitido el acceso a lugares así como a experiencias también privilegiadas. Esto nos enseña que el acompañar y servir a un líder en situaciones y lugares no cómodos y no deseados permite que la gracia y la unción que Dios da a sus siervos sea absorbida también por el que está dispuesto a servirles y acompañarles. Estos son los puntos en los cuales necesitamos poner fundamento sólido. Entender el diseño de autoridad para luchar contra la carne. Estar disponible de una manera incondicional para servir aún sin considerar la incomodidad personal. Valorar la oportunidad de servir en lugares y ocasiones no deseados o gratos. Servimos, somos enviados, se nos demandan esfuerzos, en ocasiones sin palabras, pero si el líder va ahí, entonces estaremos en ello. La actitud de un siervo, veamos la actitud de Josué que él tuvo antes de llegar a ser un siervo. Números 11, 28 y 29. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Habían comenzado dentro del pueblo a profetizar. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Josué evidencia su interés en la reputación de aquel a quien sirve. En esto se evidencia la calidad del siervo. El corazón ha sido corregido de tal forma que ahora Josué se encuentra sirviendo a Moisés y protegiéndolo. Aunque Josué está equivocado en su razonamiento y lo que pide a Moisés es incorrecto, esto es corregido fácilmente con la información correcta y no vemos una actitud de celos o molestia. Al contrario,
de los escribas y fariseos que se decían celosos de la enseñanza de Moisés, que reclamaban a Jesús que le obstaculizaban que sanara en sábado. Pero a pesar de eso, ellos no cambiaron, aunque recibieron la revelación real. No cambiaron porque el problema realmente no era de conocimiento, sino de actitud. No estaban celosos de la reputación de Moisés, sino de la de ellos mismos, y lo escondían con la apariencia del respeto a Dios. Eran religiosos, aparentando ser lo que no son, aparentando ser siervos o servidores de Dios. En el caso de Josué es diferente. Él está pensando en cubrir a quien sirve, no en descubrir sus debilidades y sus áreas ciegas, pues eso le llevaría a perderle el respeto, a perder su admiración, a perder su reverencia a Moisés, que es tan necesaria para un servidor. Un ejemplo de esto son los hijos de Noé. Su hijo Cam vio su desnudez, vio su debilidad e imperfección de Noé. Hizo que se hiciese conocida por un mayor número de personas. La motivación era resistir a Noé, era reclamarle, pero ellos rehusaron ver la desnudez de su padre, no restando autoridad y posición. Así que ellos actuaron de la forma correcta. Ahora, los que ven a sus líderes con la actitud de ver sus defectos y su humanidad, se preparan así para dejarlas y buscar a otros que no fallan. Esto nunca les permitirá llegar a ser un servidor. ¿Qué es lo que ve en su líder? ¿Tiene defectos? ¿Qué piensa hacer? ¿Declararlos o cubrirlos? Porque esto hará de usted un servidor, o estará buscando a uno perfecto para servirle. No lo encontrará, ni tampoco llegará a ser un servidor usted de nadie. Los que reconocen que sus líderes son humanos y con defectos saben que van a fallar, pero se esmeran en cubrir sus faltas, sus áreas débiles para que no ocurra, porque tienen celo y entrega en mantener la buena reputación de aquel a quien sirven. Moisés muestra esta actitud cuando Dios le dice que va a destruir al pueblo y lo pondrá sobre pueblo más grande y fuerte. Pero Moisés pensaba en la reputación de Dios y rehúsa la oferta y le dice que los meta a la tierra prometida. Números 14, 11 al 19. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque del medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés pensaba en la reputación de Dios. Un servidor piensa en la reputación del líder que sirve, y su formación se cumplirá. Será un servidor poderoso. Mi amado hermano, la formación de nuestras vidas es el propósito y la razón por la cual Dios está hablándonos constantemente. Permanezca en Él. Reconozca que el Dios del cielo ha iniciado una obra, porque dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Todas. Los conceptos, los preceptos muy humanos no funcionan. Son sus fundamentos los que nos cambian.
y que el Dios del cielo y de la tierra nos ayude. Mi amado hermano, gracias por estar con nosotros. Bendigo tu casa, bendigo a tus hijos, las generaciones que te siguen. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el corazón de siervo se forma en ellos. Recibe la gratitud de nuestro corazón. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.